Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Lo cierto es que yo esperaba un resultado incluso menor, porque en Izquierda Unida estamos hablando de que esta consulta ha sido claramente superior a todas las consultas históricas de Izquierda Unida. Hay que recordar que nunca se habían puesto en un referéndum de esta naturaleza, una consulta de esta naturaleza, las coaliciones electorales, es la primera vez que sucede, y al mismo tiempo venimos de una consulta previa, la de los avales a los documentos de la Asamblea, en la que no se llegaron a superar ni siquiera los 5.000 votos. Estamos hablando de que en esta consulta ha habido 20.000 votos. Hoy parece que Podemos e Izquierda Unida están un poco más cerca. ¿Al PSOE le preocupa? ¿Va a reaccionar? Yo no lo sé porque no represento al PSOE, pero yo no me preocuparía. Más bien al contrario, me parece muy bien, ¿no? Porque, en definitiva, los dirigentes tienen el mismo origen, vuelven a la misma matriz. Todo lo que nos parece nuevo ya se ha repetido. Es verdad que la situación es nueva, pero es exactamente lo mismo que ocurría a partir del 81-82, cuando el Partido Comunista se convierte en Izquierda Unida. Y por cierto, informo ya de que el Partido Socialista ha recibido ya 6 peticiones de debates a 4. He hecho así, pero son 6. 6 peticiones de debates a 4 ya. Por tanto, hay una petición real, hay una demanda real por parte de los medios de comunicación que desde luego el Partido Socialista piensa atender. Ya hubo una campaña hace poco tiempo donde fuimos un debate a 3, con el atril vacío del señor Rajoy. Fuimos un debate a 4, donde la señora Soraya Sáenz de Santa María vino en el lugar del señor Rajoy. Fuimos un debate a 2 con el señor Rajoy. Y yo creo que ha llegado el momento de sacar al señor Rajoy de la cueva. A atreverse a perder el miedo al miedo, a atreverse a enfrentarse a esa política del miedo que están tratando de institucionalizar. En aras de la seguridad. Todos queremos evidentemente la seguridad, pero en ningún caso un sistema democrático puede ceder terreno en las libertades y derechos como el derecho de manifestación, el derecho de información, el derecho de reunión o de libertad de expresión en aras de la seguridad. Eso lo que acaba haciendo es dándole la razón a esa estrategia de terrorismo internacional que lo que busca es acabar con el estado de libertades en Occidente. Y hay una imagen muy curiosa ahora de ver, y es usted pasando noches electorales en la sede del país. Es casi imposible imaginar ahora. Sí, vamos a ver, había una cierta confusión y complicidad de lo que podríamos llamar un frente periodístico y un frente político para conquistar libertades. Y después, cuando se fue separando, como es natural, cada uno cumpliendo su función. Anoche me quedé atónita viendo las noticias de La Sexta y pusieron de última hora la noticia del bombardeo de un campo de refugiados en Siria. Seguidamente salió la cara de la periodista de deportes anunciando que Madrid será la final de la Champions. Me parece que tenemos muy poquita sensibilidad hablando de bombardeo de un campo de refugiados. Me pregunto cómo hubiera sido la noticia si hubiera pasado a los países supuestamente más ricos de Europa.
627-002-002, 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras opiniones en audio para que podamos comentar la actualidad. Efectivamente, ayer conocimos esa noticia dramática, terrible, que además entró de última hora en algunos informativos y tienes mucha razón cuando te refieres a esto como el retrato de la insensibilidad de este primer mundo. No hay más que imaginarse, en efecto, lo que hubiera ocurrido si ese bombardeo a un campo de refugiados se hubiera producido en un país... En fin. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy es viernes. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a este programa desde el extranjero. Aquellas personas que un día tuvieron que abandonar su país, dejando todo atrás, dejando sus raíces, sus familias, sus recuerdos, y que se conectan a la actualidad española a través de este programa, con quienes tenemos un vínculo muy especial. Son nuestros ojos en el exterior, así que un saludo muy especial, expatriados, emigrantes. Un abrazo muy fuerte, os añoramos, os anhelamos, os recordamos, os echamos de menos. Y por supuesto, un cariño muy especial también para quienes se están incorporando en directo a este Bosque de Sherwood, donde nos refugiamos los proscritos. La tía Faustina, Bati el Blau, la Cachoperra, Nuria... Pero la Cachoperra, vamos a ver qué clase de nick es la Cachoperra. Además es que me obligas a leerlo, eliges esos nick. Bien, Ángel Trianero, Argantonio, Sánchez Cajal... Bueno, es nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, con el que vemos el grado de descontento social. Barsalia, David Sánchez, Enrique Quesada, Fendetestas, Tito Stop Tip, tantos amigos, Charo Chamizo, Alicia en Marea, Sonia Ballesteros, José María Sánchez, Monse Gómez, Libertino Francachela, Reiner Bandler, nuestro corresponsal alemán, Paloma Irazazábal, tantos y tantos amigos, Mozzarella, PSV, Rojo Cabreado, Antonio García Leal, que se incorporan a esta hora para ayudarnos a analizar la actualidad y tantos aspectos tan complejos de nuestra realidad. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas, tenemos muchas cosas de las que hablar. Hoy es viernes y además, que sabéis, los viernes nos acompaña, lo hacemos de la mano también de Alberto San Juan, que ahora en unos segundos podremos hablar con él, porque tienen experiencias muy interesantes en el teatro del barrio y nos sirve como excusa para hablar de la actualidad, de otros asuntos relacionados con la cultura. Y como siempre, María Puntos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, ya en familia. Ah, porque ha venido la hermana de María.es, ha venido Sí, Yasmina. Llegaron ayer. Buenos días, Yasmina. No has querido, estoy ofendido, no has querido venirte a la sede de La Cafetera, al búnker de La Cafetera, a ver dónde trabaja tu hermana. Les he dejado dormir. Digo, para un fin de semana que viene no les voy a hacer la tortura. Además, hoy, atasco, lluvia, creo que iba a ser una tortura. Sí, pobrecita, es verdad, igual se hacía un retrato distorsionado de lo que supone tu llegada todas las mañanas, como si hubiera tráfico todos los días. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, hay aspectos muy interesantes de la actualidad. Parece que se concreta esa posibilidad de pacto entre Izquierda Unida y Podemos. Ahora tienen que perfilarse los detalles. De momento hemos conocido ese posicionamiento de las bases. Votaron 20.000 personas, de las cuales el 84% de esos 20.000 simpatizantes y militantes, el 84,5% se mostró partidario de alguna suerte de acuerdo y cerca de un 16% contrario a algún tipo de pacto entre Izquierda Unida y Podemos. Bueno, no entraremos en muchas valoraciones porque todas las posturas las conocemos y las estuvimos debatiendo aquí en el programa ayer y antes de ayer, pero en todo caso sabéis que está ese número de teléfono, el 627-002-002, para que podáis opinar, también el Twitter del programa, y hablaremos, aunque sea tangencialmente, pero quería aprovechar el hashtag, y ya dado que tiene mucha repercusión y que inmediatamente se coloca entre los trending topics, también hoy hemos elegido como hashtag La Cafetera Ley Mordaza Fuera. La Cafetera Ley Mordaza Fuera. Ayer tuvo lugar en Madrid la presentación de la manifestación que va a tener lugar el sábado contra la Ley Mordaza. Participó en ese acto César Strawberry y allí animó a la gente a perder el miedo al miedo y destacó que en ningún caso un sistema democrático puede ceder terreno a las libertades en aras de la libertad. Fue la presentación
de este acto donde la plataforma 25S reivindicó y pidió la asistencia a esta manifestación contra la ley Mordaza. Así lo expresaba César Strawberry. A atreverse a perder el miedo al miedo, a atreverse a enfrentarse a esa política del miedo que están tratando de institucionalizar. En aras de la seguridad, todos queremos evidentemente la seguridad, pero en ningún caso un sistema democrático puede ceder terreno en las libertades y derechos como el derecho de manifestación, el derecho de información, el derecho de reunión o de libertad de expresión en aras de la seguridad. Eso lo que acaba haciendo es dándole la razón a esa estrategia de terrorismo internacional que lo que busca es acabar con el estado de libertades en Occidente. Bueno, sabéis, esta plataforma 25S presentó la manifestación contra la ley Mordaza y por la amnistía social y política. Va a tener lugar este sábado en Madrid, así que invitamos a todos los oyentes de este programa que participen de esa manifestación, porque estamos observando profundos recortes en las libertades, en los derechos civiles, las libertades individuales, que van pasando desapercibidos con un Partido Popular que mira para otro lado como si esto no fuera con ellos, que mira por encima del hombro, y mientras tanto vamos observando cómo se van recortando todos estos espacios y cómo esos recortes afectan directamente a la libertad de expresión. Aquí hemos visto campañas de acoso y derribo. Ahora hablaremos de lo de lo que está ocurriendo con Ahora Madrid, con el propio César Strawberry, también incluso con Alberto San Juan. En fin, toda esta persecución que están viviendo y que no es más que la consecuencia de esa ley Mordaza y de esos recortes de espacio que hemos ido aceptando. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Pero hay algunos asuntos que ocupan las portadas de los periódicos y que, aunque con mucha frecuencia decimos que la agenda que marcan los grandes medios de comunicación y colocando el foco sobre asuntos que son relativamente importantes mientras desprecian otros asuntos que son trascendentes, pero lo cierto es que también estamos viviendo en España un momento de una intensidad política bien significativo, con cambios muy profundos que afectan a la estructura de Izquierda Unida, sus relaciones con la izquierda, con el resto de partidos, con Podemos y todo eso a todos los equilibrios entre los partidos políticos y en la izquierda de este país, ¿no? Sabéis que se celebró esta votación. Dice el periódico El Mundo, me ha sorprendido un titular bastante duro, bastante contundente. Dice: Izquierda Unida se rinde a Podemos sin condiciones concretas. El partido de Garzón acepta la coalición con Iglesias sin conocer el número de sus candidatos que irá en la lista ni qué pasará con sus siglas. Dice: en la consulta solo participó el 28% de los afiliados. A mí esto me pareció... Ayer tuve la oportunidad de estar por la noche en Hora 25 y estuvimos debatiendo eso. A mí me parece tanto inquietante esa lectura que se hace de la convocatoria, del éxito o fracaso de la convocatoria. Alberto Garzón fue entrevistado unos minutos antes, precisamente en Hora 25. Lo entrevistaba Pedro Blanco. Y en esta entrevista él mismo decía que le había sorprendido la gran afluencia, la gran capacidad de convocatoria en torno a este debate. Lo cierto es que yo esperaba un resultado incluso menor, porque en Izquierda Unida estamos hablando de que esta consulta ha sido claramente superior a todas las consultas históricas de Izquierda Unida. Hay que recordar que nunca se habían puesto en un referéndum de esta naturaleza, una consulta de esta naturaleza, las coaliciones electorales. Es la primera vez que sucede, y al mismo tiempo venimos de una consulta previa, la de los avales a los documentos de la Asamblea, en la que no se llegaron a superar ni siquiera los 5.000 votos. Estamos hablando de que en esta consulta ha habido 20.000 votos. 20.000 votos, de los cuales 16.953, casi 17.000 votos, el 84,5% se mostraron partidarios, votaron a favor de esa coalición entre Izquierda Unida y Podemos. 2.600 personas votaron en contra, un 13,1%, y se abstuvieron 491 personas. Y claro, yo planteaba la siguiente duda.
no es poca participación. No solamente por el contraste con otras convocatorias, sino similares, pero que, en fin, que también afectan a la militancia y en las que participa una cuarta parte. No solamente por eso, sino porque pongamos que hubieran participado 10.000 personas más. 10.000 personas más. Todavía seguiría... Y que todos esos hubieran votado al no. 10.000 personas más ya está bien, para un censo. Todavía hubiera salido ganando el sí. Así que la diferencia ha sido el resultado ha sido tan abrumador. Pero lo cierto es que ayer se estableció un debate que me pareció muy interesante. Hoy lo quería contar aquí porque es una de las cosas maravillosas que tiene Internet, que tiene Twitter. Mientras estábamos en la tertulia, yo hice una pequeña reflexión que ya había hecho aquí el día anterior. Ya habíamos hablado sobre esta coalición, sobre los efectos que podía tener entre el electorado y para las dos formaciones, para Podemos y para Izquierda Unida. No hay nadie que sea capaz de avanzar qué es lo que podrá ocurrir en las elecciones, y habrá gente que se desmovilice, puesto que quizá algunos votantes que se aproximaron a Podemos desde el PSOE no quieran la proximidad con Izquierda Unida y se alejen ahora. Quizá algunos militantes tradicionales del Partido Comunista no quieran acercarse a Podemos, teman que se diluyan las siglas o que termine desapareciendo Izquierda Unida. Así que hay razones diversas, tanto como para apoyarlo como para cuestionar esta alianza de partidos, ¿no? Pero alguien, además muy amable, muy generoso, en un tono muy sosegado, me dijo: oye, discrepo de esto que estás diciendo, me gustaría comentarte dónde veo yo las resistencias, porque yo como militante de Izquierda Unida no quiero ese pacto y me gustaría que lo pudiéramos hablar. Esto a través de Twitter mientras estaba ocurriendo la tertulia. Y entonces iniciamos una conversación que está por allí, por Twitter, la podéis ver en el timeline. Muy interesante, en el que él manifestaba sus objeciones, ¿no? Había una objeción que tenía que ver mucho con las formas. Tenía que ver también con la desconfianza sobre el programa político y algunos vaivenes de Podemos en torno a las propuestas, pero tenía que ver con las formas, ¿no? Que esto es algo que ya habíamos detectado también con Gaspar Llamazares, que quizá más allá del desencuentro en los programas electorales, que no son significativamente diferentes. Podemos y Izquierda Unida tienen programas electorales que se aproximan en muchos espacios, en bastantes espacios. Y, sin embargo, vemos que hay un desencuentro con algunas personas que está más relacionado con las formas, ¿no? Que yo creo que es bueno que Podemos también reflexionase sobre eso, porque la forma abrupta en la que ellos han hecho la campaña creo que tiene... eso les ha supuesto un enorme éxito de conquista. Hay que decir que cuando uno espera alcanzar un objetivo de la importancia de la presidencia de un gobierno, no puede entrar pidiendo permiso, porque nadie se lo da, mucho menos los partidos políticos que ya ocupan esos espacios ideológicos, pero que quizás si hubiera modulado un poco más el tono, habría conseguido algunas adhesiones mayores, ¿no? Y el propio Pablo Iglesias reconoce que en algunas ocasiones quizá ha transgredido demasiado las formas, ¿no? Bueno, es un debate que estamos ante diferencias de formas, de tonos, de estilos, pero sí que hay algo en lo que creo que el PSOE se equivoca profundamente, no solamente el PSOE, porque a una parte de esta resistencia de Izquierda Unida creo que le ocurre lo mismo, y es que los espacios políticos no tienen propietarios. No es de nadie la izquierda. Es comprensible que el Partido Socialista, en una reacción de supervivencia, diga, obviamente nadie quiere perder su trabajo, nadie quiere que se lo arrebaten, y además uno quiere representar y hacer lo que ha estado haciendo los últimos 35 años y representar un espacio ideológico y político, y cualquiera que venga pidiendo, oiga, es que ese espacio ustedes no me parece que lo estén ocupando correctamente, tal, en fin, lo que sea. Y hay una resistencia que es natural y que se observa como natural. O sea, nadie te va a entregar las llaves de su casa voluntariamente. Esto es así. El cielo se toma por asalto porque si entras llamando al timbre, como dijo después Pablo Iglesias en la segunda ocasión, si entras llamando al timbre, la puerta no te la abren. Esto es así, si quieres asaltar ese cielo, ¿no? Pero hay una confusión en los términos. No están hablando de espacios ideológicos, puesto que estos no tienen propietarios. Habrá que ver quién los representa mejor. No tienen propietarios. Están hablando de cuestiones organizativas, de supervivencia profesional, de puestos de trabajo, de otras cosas, ¿no? Tan legítimas como las que sean, pero están hablando de otras cosas. No nos engañemos, ¿no? Bueno, tenemos esta derivada, es muy interesante, pero como digo, es un asunto muy destacado, muy importante, que convulsiona la política española y que ocupa las portadas de los periódicos. Y después está ese debate que se está produciendo en torno a la propia campaña, a los elementos
digamos, más pequeñitos de negociación en torno a los debates, cómo se van a producir. Escuchamos precisamente a Óscar López ayer hablando de los debates a los que ellos van a asistir. Ya tienen 6 peticiones en el Partido Socialista, las mismas que han recibido el resto de partidos, Izquierda Unida, Podemos, pero dicen, si no asiste el Partido Popular, entonces no asistiremos nosotros, dijo Óscar López. Y por cierto, informo ya de que el Partido Socialista ha recibido ya 6 peticiones de debates a 4. He hecho así, pero son 6. 6 peticiones de debates a 4 ya. Por tanto, hay una petición real, hay una demanda real por parte de los medios de comunicación que desde luego el Partido Socialista piensa atender. Ya hubo una campaña hace poco tiempo donde fuimos un debate a 3 con el atril vacío del señor Rajoy. Fuimos un debate a 4, donde la señora Soraya Sáez de Santamaría vino en el lugar del señor Rajoy. Fuimos un debate a 2 con el señor Rajoy. Y yo creo que ha llegado el momento de sacar al señor Rajoy de la cueva. Ha llegado el momento de sacar al señor Rajoy de la cueva. Jaime dice, hace un comentario, dice, basta ya, Fernando, la cuestión siempre es mirarse al ombligo, confluencia hecha, deseada por casi todos, a remar. Bueno, hay una pequeña confusión, Jaime. A mí no me corresponde remar, me corresponde explicar, tratar de explicar o de buscar explicaciones a lo que está ocurriendo, ¿no? Y la cuestión de mirarse el ombligo es que para obtener explicaciones hay que reflexionar sobre las cosas en voz alta, ¿no? Habrá otros que desde dentro de los partidos políticos les corresponda remar, buscar la confluencia o romperla, o cada uno tendrá la acción política que quiera, ¿no? Pero yo no estoy en ese papel, ¿no? Así que entiendo lo que quieres decir, porque es verdad que constantemente los partidos políticos están revisando sus estrategias, y lo que sí que es verdad, y en lo que tienes mucha razón, es que la confluencia estaba deseada por mucha gente, y eso se observa claramente, ¿no? De hecho, había una cierta frustración entre los simpatizantes y militantes de Podemos por no haber alcanzado este pacto antes, como ocurrió con muchos simpatizantes y militantes de Izquierda Unida, ¿no? Había una cierta frustración cuando, justo antes de las elecciones del 20 de diciembre, se rompen las posibilidades de acudir de la mano, y es verdad que esto ha despertado una nueva ilusión. Además, hay que reconocer que Alberto Garzón ha conseguido un gran capital político en todas estas semanas, porque ha mostrado mucho sosiego en momentos muy trascendentales, así que hay un capital político que puede sumar, y que a mí lo que me produce mucha inquietud es saber, o mucho interés, es saber qué consecuencias electorales va a tener todo esto, ¿no? Porque, como digo, incluso hay algunos politólogos que creen que podría restarles, porque no solamente porque se alejen algunas posiciones más moderadas, sino por las ecuaciones electorales, por la ley electoral y en fin, sabéis que la complejidad de la ley electoral española que hace que las terceras fuerzas políticas salgan perjudicadas. La segunda fuerza política habría que ver en qué posición queda Ciudadanos. En fin, que va a haber un lío monumental, y vamos a ver cuáles son las posibilidades que se abren reales tras este pacto, si es que finalmente se concreta, porque, ojo, una cosa es que Izquierda Unida, las bases digan que sí, y que ahora las negociaciones consigan poner esto sobre la mesa. Bueno, el caso es que, como digo, mientras tanto, le preguntaron, ayer hubo una fiesta de los 40 años del periódico El País, que están haciendo unas celebraciones, y coincidió con los premios Ortega, y entonces acudió un buen número de políticos y se les fue pidiendo declaraciones, ¿no? Y escuchamos a Felipe González de nuevo. Por cierto, hay una fotografía que está circulando de un momento en el que Felipe González se acercó a Pablo Iglesias y mantuvieron una conversación. Hay otra fotografía, una fotografía muy anhelada, seguro por Susana Díaz, en la que se le ve conversando con Pablo Iglesias, pero además con el dedo levantado como si estuviera regañándole. Pero yo quiero saber qué es lo que le dijo Felipe González a Pablo Iglesias, porque lo que sí que sabemos es que le dijo al presentador que estaba allí haciendo, a uno de los periodistas del País, que estaba retransmitiendo el acto a través del país.es, y entonces le preguntó a Felipe González sobre esta confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Y le preguntó, ¿la teme el Partido Socialista? Hoy parece que Podemos e Izquierda Unida están un poco más cerca. ¿Al PSOE le preocupa? ¿Va a reaccionar? Yo no lo sé porque no represento al PSOE, pero yo no me preocuparía. Más bien al contrario, me parece muy bien, ¿no? Porque, en definitiva, los dirigentes tienen el mismo origen, vuelven a la misma matriz. Todo lo que nos parece nuevo ya se ha repetido. Es verdad que la situación es nueva, pero es exactamente lo mismo que ocurría a partir del 81-82,
cuando el Partido Comunista se convierte en Izquierda Unida. Que por cierto a Felipe González, hubo un momento que lo he rescatado de esas declaraciones porque le preguntaron por la complicidad que existía entre su gobierno, entre Felipe González y el periódico El País, y le preguntó el periodista, le dijo: ¿usted pasaba noches electorales en la sede del periódico? Y hay una imagen muy curiosa ahora de ver, y es usted pasando noches electorales en la sede del País. Es casi imposible imaginar ahora. Sí, vamos a ver, había una cierta confusión y complicidad de lo que podríamos llamar un frente periodístico y un frente político para conquistar libertades. Y después, cuando se fue separando, como es natural, cada uno cumpliendo su función. No hay más preguntas, señoría. A ver si me ayudáis, porque quería inaugurar una sección que se llamase No hay más preguntas, señoría, pero para eso necesito encontrar una peli donde haya un juicio y entonces alguien lo diga. Señoría, no hay más preguntas, y ahí quede la cuestión suficientemente retratada. En fin, bueno, el caso es que vemos en la portada del periódico El País, precisamente en esa celebración homenaje, asistieron los reyes, y entonces la fotografía de portada que ocupa el periódico El País es esa. El rey destaca cómo afronta la transformación digital el país, y los premios Ortega, que reconocen, dice El País, el periodismo valiente. También, los partidos no logran acordar la reducción del coste electoral. Las formaciones tradicionales y las emergentes chocan sobre el techo de gasto y el envío de papeletas. Sabéis que se está produciendo un debate en torno a la financiación electoral, pero se están atascando en menudencias, porque lo del envío de las papeletas, que es un asunto que parece enormemente trascendental. Por cierto, ayer estuve preguntando a qué venían las resistencias a enviar las papeletas todas conjuntas, porque efectivamente si eso produjera un ahorro en los costes, no hay, en fin, no se entiende por qué no quieren hacerlo, ¿no?, los grandes partidos. Y el caso es que me explicaron que la resistencia de los grandes partidos tiene que ver con que hay partidos pequeños que no pagan el mailing de las papeletas. Hay un montón de pequeños partidos regionales y que te encuentras muy desconocidos, pero que solamente te encuentras la papeleta porque no hacen propaganda electoral apenas, y básicamente te encuentras la papeleta el día que vas a votar, ¿no? Así que si los partidos acordasen enviar las papeletas todas juntas, se verían obligados a representar a todos los partidos, es decir, a enviar todas las papeletas, y no quieren asumir el riesgo que supone que haya gente que pueda reflexionar sobre, hombre, ¿a quién voto? Es decir, no quieren ceder el territorio ganado de la papeleta en tu buzón, ¿no? Así que no solamente es una cuestión de costes, porque yo me preguntaba a qué viene tanto debate si esto es un tema absurdo, menor, con unos costes muy... Pero claro, no, tiene que ver con los espacios y las legitimidades. Y a mí esto me preocupa, porque es evidente que, claro, que tendrá riesgos para aquellos que gobernaban en el mailing electoral, ¿no? Pero es que lo democrático es que todos los ciudadanos y todos los partidos políticos tengan las mismas oportunidades. Las oportunidades de elegir, ¿no? Hola, somos Fridonia, estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros, y nosotros también formamos parte de la resistencia. Que por cierto tenemos aquí el logo maravilloso que nos regalaron los Fridonia. Está un pequeño bajo relieve en cartón, en corchopán, y lo tenemos aquí. Dije que iba a enviar una foto a internet del estudio, pero es que hay algo que no queda bien en las fotos, que no sé qué es, porque se ve más bonito estando aquí que en las fotos. Entonces hicimos una foto y Mary protestó,
decía que no le apetecía en absoluto. Yo no protesté. Protestaste. Estabas aquí Sí. con Pilar y os pusisteis a protestar. No, ahora la foto. Jolín, pues no, pues dale. Entonces hice la foto. Ya empezamos ya con mal pie. Hombre, porque nos hiciste una foto ahí No, sí, la sin culpa es estar mía. ahí nosotras decentes, así como arregladas y esas Claro. cosas. Vamos, que la culpa fue mía. Pero el caso es que me comprometí a enviar una foto del estudio y a hacer una foto en 360 grados tenemos que hacerlo. Pero bueno, estás escuchando La Cafetera. ¿Por qué? Que esta no la habías puesto, ¿eh? Bueno, la he venga. echado en falta. He de decir que la he echado en falta. Digo, bueno, esperaremos a ver si me la pone. Bueno, y mientras tanto, en el otro lado de la galaxia, la portada de La Razón dice: la coalición con Bildu para el 26J abre otra crisis en Podemos. Iglesias niega un acuerdo con los abertzales que la dirección de Navarra daba por hecho. Garzón diluirá las siglas de Izquierda Unida en Podemos con el apoyo de solo el 24% de los militantes. Que en esto también hay un debate muy interesante. Oye, el que hubiera querido que hubiera votado. Dice, no es que cuentes con poco apoyo. Sí, esto pasa mucho en las elecciones, ¿no? Dice, qué poca legitimidad tiene este partido. Ya, pero porque hay mucha abstención. Yo me he abstenido. Pues oiga, haber votado. Si quería otro resultado, ¿no? Dice también, la candidatura de Alonso al Endacari abre dudas sobre su puesto en la lista del Partido Popular. El ministro de Sanidad dejaría su escaño antes del mes de octubre. Y también los partidos incapaces de pactar para recortar el gasto de la campaña se van a volver a reunir el miércoles, dice La Razón. Dicen que si dices delante de un espejo, Albert Rivera 3 veces, aparece Aznar sin bigote riéndose. Buenos días, Resistencia. Os saluda la expatriada desde el metro de París. Bueno, es viernes. Los viernes además hablamos de cultura, de posibilidades, de opciones, de agenda de la cultura. Y como sabéis, lo hacemos de la mano de Alberto San Juan. Van a estrenar una obra de teatro. De hecho, ayer hubo una primera representación, pero una obra de teatro que se llama A España no la va a conocer ni la madre que la parió. Es una obra que está dividida en dos partes. En la noche de la victoria electoral del Partido Socialista del año 82 y después en una segunda parte. Bueno, tiene que ver cómo ha evolucionado la sociedad española, ¿no? Hablamos con Alberto San Juan. Play it. Yes, boss. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la... No alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Alberto San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Tenéis esta semana habéis tenido un estreno muy importante. Ya nos habías avanzado algo aquí en el programa hace unos días, que retrata un poco la evolución que ha vivido la sociedad española desde el año 82 y algo el PSOE también. Bueno, es una obra en dos partes. La primera sucede la noche del 28 de octubre de 1982, que es cuando gana el PSOE de Felipe González por mayoría absoluta. Y la segunda parte es en 2018, una supuesta noche electoral en la que gana Podemos. Entonces, más que la evolución del PSOE, es la evolución
del país. Digamos que es una compañía joven valenciana que se llama Vichita, porque así se llama el barrio donde creció el director, que es de Sagunto, a lo de Valencia. Y digamos que esta compañía ya estuvo aquí el verano pasado con una obra que se llamaba Nosotros no nos mataremos con pistolas en el Festival Fringe, y ahora vuelve con esto, que es su segunda obra, y es una mirada de gente de 30 y tantos, yo creo que son, sobre, digamos, los últimos 30 años, no en el periodo estrictamente de lo que como se suele acotar la transición, que es 75 al 82, sino a partir del 82. A partir de la frase famosa de Alfonso Guerra que dijo a España no la va a conocer la madre ni la madre que la parió, que se refería a la transformación que pretendía hacer el Partido Socialista. Y que es el título que lleva la obra, además, precisamente. Sí, y además habla de... es una misma familia, la generación de los hijos con 20 y tantos o 30 y tantos en el 82, y los hijos de estos con la misma edad en el 2018. ¿Es la primera vez que se ve la obra? Hicieron un par de funciones hace tiempo en la Cúbica, o sea, esta obra la escribieron antes del verano pasado, o sea, no se veían ni siquiera los resultados de las anteriores elecciones, ni que se iban a repetir tan pronto. No, eso es una especulación a partir de su experiencia del presente. ¿Tú la has visto ya interpretada? Yo la he leído, pero no la he visto todavía. Me parece muy interesante primero abordar desde el teatro este periodo del 82 ahora, y me parece interesante el abordaje hecho desde una perspectiva de alguien que tiene 30 y tantos años, que básicamente su vida es este periodo. Hay paralelismos evidentes entre la experiencia vital electoral que vivió una ciudadanía muy ilusionada en el año 82, la decepción posterior que se produjo durante todos esos años, y luego un nuevo despertar de una ilusión que se percibe. Sí, por supuesto, sí. Se podrían establecer paralelismos entre el PSOE de la transición y el Podemos de ahora, pero solo en algunos aspectos formales. Me refiero a cómo de una manera tan rápida se construye una organización, porque el PSOE, a pesar de haberse creado mucho atrás y haber sido muy importante en la República, etcétera, en el año 74, que es cuando gana Felipe la Secretaría General, apenas tenía base social en España ni fuerza ninguna, vamos. Se construye muy rápidamente. Pero claro, en ese diferencias notables son que al PSOE de la transición lo financió en gran parte la socialdemocracia alemana, lo apoyó un periódico que nacía entonces pero con enorme fuerza, que era El País, y luego otra diferencia radical de Podemos con todos los partidos es la no relación con los bancos, en el sentido de no pedir créditos, vamos. Y la enorme presión que está sufriendo ahora Podemos desde muchos sectores, ¿no? Podemos no tiene un solo medio de comunicación grande que lo defienda. No solo eso, no tiene ningún solo medio de comunicación grande que no lo ataque. Pero digo que tenía muchas ganas de hablar contigo, Alberto, porque es que además, precisamente en estas últimas 24 horas hemos conocido el resultado de esa votación que ha tenido lugar en el seno de Izquierda Unida para ver si van de la mano de Podemos, si hay una posibilidad de alianza, si la apoyan las bases de Izquierda Unida, de una alianza con Podemos. ¿Qué te parece todo esto a ti? Bueno, me parece una buenísima noticia. Siguen avanzando los pasos para finalmente poder ir en una sola candidatura, Podemos, Izquierda Unida y Confluencias. Y creo que eso va a ser el único factor nuevo para la próxima cita electoral, y creo que puede dar un resultado nuevo. Debe hacerlo. O sea, quienes luchan por una transformación suficiente del sistema, desde mi punto de vista, deben ir juntos, no separados. Aunque haya muchas diferencias, como cosa a mí me gustaría ya no solo que vayan en coalición ahora, sino que logren construir un espacio político común, no los partidos de Izquierda Unida y Podemos, sino toda la gente que está por cambiar de verdad esto. Oye, ¿alguna película nos vas a recomendar? Bueno, yo voy a recomendar una película que no he visto, pero estoy deseando ver, que es El Olivo, de Isiar Boyaín, está Javier Gutiérrez en el reparto y una actriz muy joven cuyo nombre no recuerdo, que me ha dicho Javier Gutiérrez que es impresionante, o sea que es un antes y un después. Pues tengo ganas de verla porque he oído críticas bastante buenas, sí. Sí, tiene muy buena pinta, y con guión de Paul Laverty, guionista habitual de Ken Loach,
que merecerá la pena ver la historia que haya creado. Pues Alberto San Juan, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas participado en este pequeño espacio que hemos inaugurado de cultura aquí en la cafetera. Muchísimas gracias. Sí, lo iremos abriendo porque de momento es verdad que está muy circunscrito al Teatro del Barrio y a poco más, así que me pondré las pilas como reportero tribulete cultural. No, pero me gusta porque nos sirve para, a partir de ahí, reflexionar sobre cosas más generales, o sea que bueno, me gusta igualmente. Muchas gracias, Alberto, un abrazo muy fuerte. A ti, Fernando, chao. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la... No alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presente. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Solamente un detalle referente al buceneo de las papeletas del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Os habéis dado cuenta que las papeletas del PSOE y del PP vienen con la crucecita puesta en la papeleta del Senado? ¿Qué quiere decir eso? Pues que se evitan con ello papeletas nulas. De ahí parte del éxito del PP en cuanto a la mayoría absoluta. Pues mira, nunca había pensado sobre eso, pero claro. Luego habrá que ver cuánta gente realmente lleva el voto desde... Ay, perdón. Desde casa. Casi me ahogo en directo. Casi muero ahí. Se me ha ido por el que, perdona. Que no te vayas, Fernando, no nos dejes. Estoy viendo la luz. No vayas a la luz. Pero es verdad, nunca había pensado sobre eso y... Bueno, habrá que ver efectivamente cuánta gente lleva la papeleta, ¿no? Sospecho que en algunos lugares, en algunos pueblos, la llevarán y eso ha sido siempre muy significativo en Euskadi y en otros lugares, ¿no? Pero todo tiene sus inconvenientes y sus posibilidades, como siempre, ¿no? Pero mira, es una muy buena reflexión esta que nos hacías, porque efectivamente ahí se ve dónde está hecha la ley y hecha la trampa, ¿no? Pero, bueno, dejadme que ponga de manifiesto una anomalía que se da esta mañana en las portadas de los periódicos y me ha sorprendido ver como el único medio de comunicación que ha llevado a su portada este ataque aéreo a un campo de refugiados en el norte de Siria ha sido La Vanguardia. Es un medio que sigue prestándole mucha atención a la información internacional, pero ante una noticia dramática, tan brutal como esta, el único medio de comunicación que lo ha llevado a su portada ha sido La Vanguardia. Esto merece una reflexión. Dice La Vanguardia: ataque aéreo a un campo de refugiados al norte de Siria, una treintena de muertos entre los desplazados de Sarmada junto a Turquía. La autoría se desconoce, aunque se apunta a Rusia o a el Assad. La destrucción de Alepo, también la fotografía de portada es brutal, uno de los refugiados de Alepo. Y dice, muchos de los refugiados del campo bombardeado habían llegado huyendo de esta ciudad siria y se ve la destrucción en barrios que han sido reducidos a escombros, a cenizas.
Y, en fin, todo esto es un excelente retrato de la desvergüenza europea pagando a los países para evitar tener que admitir refugiados. Y, en fin, es una cosa absolutamente dramática, de verdad. Yo no sé, ya no sé muy bien cómo se le pueden poner palabras. Bueno, en este espacio sabéis que dedicamos a la agenda de la cafetera, hoy con este hashtag, la cafetera ley mordaza fuera, la cafetera ley mordaza fuera, a través del cual enviáis diferentes noticias, ¿no? Nos recordaba precisamente Alberto Pérez, Tito Stop Tip, esta imagen, esta dramática información de los 28 muertos en un bombardeo contra un campo de desplazados en Siria. Las tiendas de campaña, la precariedad hundida por las bombas. Es vergonzoso que no haya una que no haya una revolución internacional con esto. Bueno, nos enviáis noticias que está recogiendo María. Sí, dentro de todas las malas noticias que podemos llegar a contar, hoy quería empezar con una buena noticia que nos enviaba ayer Ángel Trianero, y se trata de una buena noticia para la investigación del cáncer de pulmón, y es que se ha creado la primera base de datos oficial y unificada sobre el cáncer de pulmón en España. Según informaba El Mundo, el Ministerio de Sanidad, a través también de la Agencia Española del Medicamento, ha aprobado la puesta en marcha del primer registro nacional de tumores torácicos por parte de un grupo de investigación que lo forman 365 especialistas de toda España. Es verdad que esta información salió en muchos medios y digamos no es de total actualidad, pero bueno, aquí queríamos destacarlo porque es una buena noticia y también queremos dar buenas noticias en la agenda ciudadana de la cafetera. Volviendo a las noticias no tan buenas, Alicia María nos dice: la única palabra que se me ocurre es obsceno. Y es que nos envía una noticia que titula: Cospedal pagó más de 38 millones en publicidad a medios de comunicación mientras gobernó Castilla-La Mancha. Según esta noticia que publicaba Infolibre, el dueño de Popular TV ingresó 6,04 millones en publicidad de 2012 a 2015, la COPE 3,1 millones y el diario ABC 2,69. Charo Chamizo también nos envía una noticia sobre política nacional. En este caso se trata del exministro Soria. Y es que Industria convoca 6 plazas de consejero en el exterior a las que podrá optar el exministro Soria. Las vacantes, según informa el diario.es, comprenden las consejerías de Turismo en Londres, París, Dublín, Sao Paulo, Emiratos Árabes y Buenos Aires. Y el gobierno en funciones las adjudicará a más tardar a mediados de julio. Así que puede que el exministro Soria pueda llegar a tener un buen puesto en el futuro. José Diego Mills nos informa de que el Ministerio del Interior adjudica a Air Europa, dice, los vuelos de la vergüenza. Con esto se refiere a una noticia que hemos visto en varios medios como Caos en la Red y Público.es, por la que hemos conocido que el Ministerio del Interior ha vuelto a adjudicar a esta compañía, a Air Europa, los vuelos de deportación de inmigrantes por un total de 11,8 millones de euros. Tito Stouttip nos traslada a Grecia con este titular: el 95% de las ayudas del rescate a Grecia sirvió para pagar deudas e intereses. Y es que, según informa La Marea, un estudio de un instituto alemán confirma que solo una fracción mínima de las ayudas internacionales que recibió este país fueron destinadas para el gasto público no financiero en Grecia. Y para finalizar, así me hago un poco de autopublicidad también de mi blog. No, habéis visto que escribí un artículo que lo que hace es comparar la ley de seguridad ciudadana del 92 con la actual ley mordaza de la que estamos hablando hoy, y simplemente quería destacar cómo se ha endurecido las multas, por ejemplo, en el caso de la desobediencia. Y es que la desobediencia pasa de infracción leve a grave, con hasta 30.000 euros de multa, y lo cual es bastante reseñable. Luego, las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, decía la ley, supondrán una multa de 100 a 600 euros. Es decir, la ley mordaza no solamente es el concepto, sino también las infracciones y las multas que suponen para la ciudadanía, ¿no? Y luego también lo que se criticaba bastante era que en cierto modo hay veces que la palabra la tendrá el cuerpo de seguridad en cuestión, y ahí es un poco las palabras del afectado contra la palabra del cuerpo de seguridad. Entonces puede dar lugar a cierta indefensión de la ciudadanía.
screaming and I've been crawling after you. Buenos días, Resistencia, y buenos días, Fernando. Cada vez que dices lo del bosque de Sherwood, me acuerdo de que estaba como a 1 hora de mi casa y todavía conservan ese árbol grande donde se reunían para planear todas sus escabechinas contra los ricos de Nottingham. Así que no sé si se puede hacer un programa desde allí, pero sería un punto, ¿eh? Oh, necesitamos un árbol. Ostras, Bueno, eso ya sería absolutamente glorioso, claro, hacerlo desde el bosque de Sherwood, pero acabas de dar una idea absolutamente maravillosa. Necesitamos un crowdfunding para ir a Sherwood. Este va a ser el crowdfunding más largo de la historia, o sea, cuando lo... Antivírico. El crowdfunding antivírico. Mientras tanto, mira, para cuando llegue el crowdfunding yo ya he muerto en antena. Mary ha cultivado... No me digas eso. No me dejes sola, el virus, por favor. Y lo ha reforzado. Y el pequeño Fer habrá cumplido 35 años. El caso es que lo vamos intentando porque es verdad que nos hace falta y además lo necesitamos porque queremos mejorar el programa y ampliarlo en recursos y nos gustaría además tener, en fin, una cierta tranquilidad en ese sentido. Pero hemos mirado las plataformas para hacerlo, hemos mirado todo lo de la fiscalidad. Hay un montón de gente que está haciendo crowdfunding situándose en el nivel de la ley, en fin, iba a decir en una ambigüedad legal, pero no hay mucha ambigüedad. Es de una notable complicación para hacerlo todo bien y legalmente, ¿no? Y luego todas las plataformas estas que nos encontramos, unas están en Delaware, las otras están en Bruselas, las más conocidas, Berkami, todas estas, y luego tienes que, para hacerlo todo estrictamente legal, tienes que llegar, tienes que hacer documentación también en Estados Unidos por la doble tributación, en fin, es de una complicación absoluta, ¿no? Y entonces estamos un poco como bloqueados ante las informaciones, pero bueno, algún día lo asimilaremos y lo llevaremos adelante. Y lo que sí que me comprometo a que hagamos, como esta experiencia tiene un cierto valor, porque alguno más querrá en algún momento poner en marcha algún crowdfunding, daremos a conocer en qué ha consistido nuestra experiencia y con qué barreras nos hemos topado, para que si vais a emprender algún crowdfunding de esta naturaleza no os topéis con los mismos fallos y con los mismos problemas que nos estamos topando nosotros, que de verdad son de una enorme complejidad, porque luego está con qué plataformas bancarias trabajar, con qué bancos trabajar, con un montón de pequeñas cosas que parecen menores, pero y luego toda la seguridad del servidor, porque si se van a efectuar pagos, si es que lo hacemos a través de una plataforma propia en lugar de una de las que ya existen, si lo haces a través de una de las que ya existen, ¿a quién le pertenecen los datos después? Todo eso, en fin, enormemente complejo, y estamos tratando de resolverlo y tratando de buscar ayuda, ¿no? para hacerlo. Pero daremos a conocer los aspectos para evitaros estos problemas a quienes queráis iniciar en el futuro una acción parecida, ¿no? Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. Prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y como cada semana recibimos a Pilar de la Peña, que nos acerca a los medios de comunicación, a la forma en la que se han referido los medios internacionales a nuestro país. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días.
El New York Times, vimos una información que se refería al alto paro de España, además de forma como muy contundente, ¿no? Sí, el titular decía algo así como que le sorprendía el alto paro y la alta tasa, que casi parecía una errata, ¿no? Y hablaba un poquito de cómo España llevaba 5 años por encima del 20%, no se esperaba de que fuera a bajar hasta el 15% hasta después de 2020. Un poco ponía el foco en el problema y en cómo estaba pasando, no desapercibido, pero sí le parecía que no se estaba actuando en contra con la contundencia que una cosa así requería, ¿no? No ha sido además el único artículo que se refería a la economía española, porque también se han referido precisamente estos días a una cierta falta de crédito de la Unión Europea sobre las previsiones de Mariano Rajoy. Sí, una vez que la Comisión Europea ha hecho públicas sus propias previsiones sobre el déficit de los distintos países, pues varios medios, especialmente Bloomberg, por ejemplo, decía que no se había creído el plan de Rajoy, que ya admitió que en 2016 no iba a llegar al 3%, que iba a llegar al 3,6%, y la Comisión Europea ha dicho que no se cree que España va a llegar ni este año ni tampoco en 2016 al 3%, y que por lo menos le daba 2 años más de incumplimiento del déficit, ¿no? Varios medios también resaltaban esto, que era un poco un secreto a voces en general, pero que la Comisión lo había puesto blanco sobre negro y quedaba claro ya. Y luego me llamó la atención algo sobre lo que escribiste, porque apareció un artículo en The Guardian que analizaste. Venía a decir, o por lo menos lo planteaba así en el titular, que la izquierda debía unirse, pero luego había matices en el texto, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención el titular, ¿no? Decía, la izquierda española debe unirse para llevar al país en la senda de la recuperación. Este era un poco el titular. Luego el artículo era muy largo, lo había escrito Giles Tremblay, que era el antiguo corresponsal del diario en España y que sigue por aquí y que está bastante al tanto de los asuntos, pero hablaba más casi de la necesidad para España de que hubiera acuerdos entre todos los partidos, incluyendo prácticamente a la derecha, ¿no? Enfatizaba mucho eso, que los españoles habían pedido que hubiera coalición, que era el resultado del 20D, y los políticos les habían ignorado. Sin embargo, el titular incidía mucho en la unidad de la izquierda como una solución. En el texto también mencionaba que uno de los errores que se podía achacar a la izquierda, que claramente había tenido oportunidad de gobernar tras los resultados del 20D y no había sido aprovechada, una de ellas era precisamente la decisión de Podemos y de Izquierda Unida de no ir en confluencia a las elecciones. Esto lo achacaba y lo calificaba de error, ¿no? Que dado lo que ha pasado esta semana, pues llama la atención. Que luego además se ha producido este inicio de pacto entre Izquierda Unida y Podemos, y ahí nos encontramos con que algún corresponsal internacional sí que se ha pronunciado en Twitter sobre esto. Sí, he visto que Tobias Buck, del corresponsal del Financial Times, ha advertido que esta decisión podría tener implicaciones, ¿no? En concreto, señalaba que puede producirse el famoso sorpaso al PSOE, que es decir, que la unión de Podemos y de Izquierda Unida pues termine dejando al PSOE como tercera fuerza nacional, aunque también llamaba la atención que él indicaba o señalaba que también podía perjudicar a Ciudadanos, que era otro de los que quizá era menos obvio que la confluencia de Podemos y Izquierda Unida fuera a afectarles, pero que les podía dejar claramente como cuarta fuerza en muchos distritos y dado el reparto de escaños, pues que podían también verse bastante perjudicados. Oye, lo que nos interesa aquí mucho es la forma en la que la imagen de España se proyecta internacionalmente. Y ha habido una noticia que han resaltado varios medios de comunicación internacionales que hablan de esta campaña, decían, España contra la cleptocracia rusa y altos cargos de Putin. Sí, esta semana se ha conocido, la decisión del juez era anterior, pero se ha conocido esta semana que la Audiencia Nacional ha emitido una orden de arresto internacional contra 12 altos cargos rusos, y varios de ellos son incluso funcionarios importantes del gobierno de Putin. Uno de los que se pedía la detención es incluso un diputado del partido de Putin, bastante conocido allí en Rusia. Entonces ha llamado la atención de muchos medios, ha salido en The Guardian, en la BBC, en Business Insider, en varios medios, y se ha calificado un poquito como de que España con esta decisión reforzaba esas acusaciones de que, bueno, el tema de la mafia rusa también implica al gobierno, que hay una cierta cleptocracia. También se indicaba que es muy improbable que el Kremlin acepte estas extradiciones. Pero sí se dejaba entrever que, bueno, que España durante cierto tiempo se había visto como tenía una posición indulgente, una actitud indulgente hacia la mafia rusa y hacia todos los gángster o todos los empresarios que habían venido a España, y esto había cambiado últimamente. Es decir, ahora sí que había como una actitud mucho más agresiva y una investigación mucho más profunda contra todas estas actividades y estos grupos.
Por otra parte, también respecto a las noticias que han tenido protagonismo en las portadas de la prensa internacional no referidas a España, nos encontramos de nuevo con Donald Trump. Sí, ya con la retirada de Ted Cruz que se ha anunciado esta semana, claramente es evidente que Donald Trump va a ser el candidato, y hay muchos medios. Bueno, es el tema que ha copado en estos 2 o 3 últimos días digamos, las portadas de los medios internacionales. Algunos no se cortan lo más mínimo, lo califican de tragedia y de desgracia para América, para el Partido Republicano, y bueno, hay bastante preocupación, y sin duda es el tema que ha dominado, ¿no? Que claramente además se recuerda mucho todos los analistas y todos los artículos que aseguraban que nunca iba a ser el candidato republicano. Es verdad que ha pillado a todo el mundo por sorpresa, y ahora la confirmación de que va a ser el candidato republicano tiene a todo el mundo bastante inquieto y bastante sobresaltados. Sí, había una cierta vergüenza en la profesión porque han fallado todas las previsiones que se hicieron, en efecto. Pilar de hecho, hay que tener cuidado porque ya se está indicando, yo he visto varios que decían, bueno, sí ha ganado la nominación republicana, pero es imposible que gane la presidencia. Es verdad que eso es mucho más complicado, pero en fin, convendría no desechar o no desestimar del todo el fenómeno, porque en fin, al final ha conseguido la nominación republicana, que parecía una absoluta imposible cuando se presentó, ¿no? Cuando lo anunció. Pilar, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nada, un placer. Hasta luego. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. Buenos días, Radio Cable. Estaba yo viendo ahora mismo con muchísima indignación lo que ha pasado con uno de los árboles más milenarios de Cáceres, que lo han envenenado y ya no va a vivir más. Y mira, ha venido muy bien lo que habéis dicho del bosque de Sherwood, porque igual no hace falta ir a Sherwood para hacer un programa desde un árbol, y está más maltratado que aquel. Oye, pues están llegando algunas ideas verdaderamente sugerentes en torno a este asunto, porque Hub Balfrey también nos decía en Twitter, dice, hombre, Radio Cable, aquí podemos buscar el árbol de Guernica para un programa especial. Y me gustan todas las ideas. Lo que pasa es que necesitamos un árbol que esté un poquito en medio del bosque, una cosa un poquito proscrita. Tenemos que buscar un lugar. Lo tenemos todo. Tenemos el Palacio de Cristal para hacer un desayuno así. Bueno, el 14 de mayo, el próximo sábado, se cumplen 19 años de radiocable.com. 19 años. Es muy fuerte 19 años, ¿eh? Han pasado muchas cosas. 19 años. Y 2 años de La Cafetera cumplimos en enero. Pero 19 años se dice pronto. Decía para el 20 aniversario, porque el 19, la verdad es que no me siento con fuerzas de prepararlo, pero habría que preparar una gran fiesta, una gran convocatoria allí en algún sitio clandestino o en el Palacio de Cristal, o buscar algún bosque. Pero ya tenemos banda sonora, porque tenemos a los Fridonia, que nos sirven todas las mañanas como banda sonora. Tenemos a los proscritos, que somos todos y cada uno de nosotros. Tenemos también la música, el bosque, el lugar. Nos falta una bandera. Bueno, tenemos los logos también, sí, lo tenemos todo. Bueno, y tenemos las portadas de los diarios digitales también, que repasamos siempre antes de irnos del programa, porque siempre hay una cierta distancia que observamos entre los grandes medios de comunicación y la forma en la que los digitales enfocan la actualidad y cómo ponen de relieve algunas cosas que están ocurriendo, que no son detalles, que retratan este momento de cambio que está viviendo la sociedad. Dice Público.es: pánico en el Partido Popular ante la alianza de Podemos e Izquierda Unida, que podría arrebatarle 6 diputados el 26J. Esto es muy llamativo, porque hay quien hay algún analista que dice, no, hombre, el efecto va a ser limitado, el que tengan las encuestas. Digo, yo no sé si va a tener el efecto el que tengan las votaciones en las elecciones. Digo, yo no sé cómo va a ser delimitado el efecto. Pero a juzgar por el grado de crítica que estamos observando en los medios de comunicación de derechas, en el Partido Socialista,
En fin, están visualizando unos miedos que da que pensar que a lo mejor no es tan descabellado pensar que esto pueda beneficiar finalmente a los partidos de izquierdas, ¿no? Dice Público.es, Málaga, Las Palmas, Murcia, Ciudad Real, Teruel o Zaragoza son las circunscripciones donde el último escaño podría desplazarse de los conservadores a la coalición de izquierdas en las elecciones generales. Y esto es a lo que me refería con la complejidad de la ley electoral, que a veces, teniendo más votos, tienes menos escaños. Y ahí se van a jugar, pero es verdad que se puede dar la circunstancia en algunos lugares como Málaga o como Las Palmas, donde ese último escaño pueda desplazarse finalmente de los conservadores a la coalición de izquierdas, ¿no? Dice, Podemos conjura la abstención en la izquierda con el sí de las bases de Izquierda Unida. Y también Uralde, ante la posible confluencia, yo creo que en esta ocasión sí se llevará adelante. En Castilla-La Mancha ya están preparando Podemos Izquierda Unida una lista conjunta, nos dice Público.es. En lamarea.com, el 95% de las ayudas del rescate a Grecia sirvió para pagar deudas e intereses. El 95% de las ayudas del rescate a Grecia sirvió para pagar deudas e intereses. Es un estudio de un instituto alemán que confirma que solo una fracción mínima de las ayudas internacionales sirvió para el gasto público no financiero. La Unión Europea debate ahora sobre las condiciones para desembolsar otro tramo a Atenas. Es brutal, es muy significativo. El 95% de las ayudas del rescate a Grecia sirvió para pagar deudas e intereses. El diario.es, Industria convoca 6 plazas de consejero en el exterior a las que podrá optar el ministro Soria. Las vacantes comprenden las consejerías de Turismo en Londres, París, Dublín, Sao Paulo, Emiratos Árabes, Buenos Aires, y el gobierno en funciones las adjudicará a más tardar a mediados de julio, dice. Y también Carmena fulmina a un ex jefe de la policía con el PP por beneficiar a una empresa de seguridad, dice el diario.es. Y en la portada de Infolibre nos encontramos: los varones derrotados que Rajoy colocó en el Senado no han presentado una sola iniciativa, dice Infolibre.es. Y también una mujer lleva al INE ante el juez por no contratarla por haber dado a luz pese a ser la mejor candidata, dice Infolibre. Bueno, y nos vamos a marchar recordándose, eso sí, esa manifestación que tendrá lugar mañana 7 de mayo de Sol a Neptuno a las 7 de la tarde, desde Sol a Neptuno, por la derogación de la ley Mordaza, por la amnistía social y política, dicen los convocantes, que son un montón de organizaciones, la Coordinadora 25S, pero hay adhesiones del 15M, Absolución CS, Ateneo de Alcorcón, CGT, Izquierda Castellana, Liga de las Artes, un montón de plataformas sociales, plataformas cívicas que participan en la convocatoria de esta manifestación contra la ley Mordaza. 7 de mayo, desde Sol a Neptuno, a las 7 de la tarde. Mary, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los miembros de la Resistencia. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Vais a pasear con tu hermana de visita? Sí, bueno, vamos a aprovechar porque en realidad van a estar hasta el domingo. Así que intentaremos repartirnos un poco el tiempo y disfrutar lo máximo posible. Le pregunto siempre mucho a María por su hermana porque me consta, porque siempre lo dice. Lo que pasa es que no lo manifiesta con tanta intensidad en antena, pero siempre añora mucho a su hermanita Yasmina. Así que está muy feliz de que haya venido a verla y... Hombre, claro. Y si Mary está feliz, cinco meses son bastantes. Son un montón de meses así y eso retrata muy bien todo el proceso por el que están pasando decenas de familias, muchos de nuestros oyentes también que viven en el extranjero y que echan de menos y recuerdan a sus familiares y tienen cariños. Y entonces me gusta la historia de María porque en cierta forma nos proyecta lo que otros muchos viven y que no lo cuentan y que no lo conocemos porque no lo cuentan. En fin, Mary, que te lo pases muy bien y que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho. Igualmente a todos. Adiós, pasadlo muy bien, portaos muy mal este fin de semana. Hasta el lunes.